Bienvenidos a Actualización Mercado Hoy, tu fuente confiable para todo lo que necesitas saber sobre Bitcoin, criptomonedas, tendencias macroeconómicas, análisis de mercados y todo lo relacionado con los commodities. Si buscas información precisa, análisis profundo y las últimas actualizaciones del mercado, este es el canal para ti. Suscríbete y mantente al tanto de los cambios que están dando forma a la economía global. Vamos allá. Algo está sucediendo ahora mismo en el mercado de Bitcoin que la mayoría de la gente no ve. Y si no entiendes lo que ocurre en tiempo real, te encontrarás en el lado equivocado de lo que podría ser el movimiento de precios más importante del año. Hablo de un campo de batalla que se está formando ante nuestros ojos, una zona de guerra psicológica y técnica entre $95,000 y $98,000, donde se están invirtiendo miles de millones de dólares, donde se disparan algoritmos, donde las ballenas se están posicionando y donde se está decidiendo la siguiente etapa de este mercado en este preciso instante. Esto no es solo otra consolidación, no es solo ruido. Lo que está sucediendo ahora mismo es una compresión, una acumulación de energía, y la historia nos dice que cuando Bitcoin se comprime así, tras probar una resistencia importante, el movimiento que sigue es violento, decisivo y transformador para quienes lo ven venir. Quédense conmigo, porque al final de esto entenderán exactamente qué está sucediendo, por qué es importante y qué deben tener en cuenta en los próximos días y semanas para posicionarse por delante del resto. Empecemos por dónde estamos ahora mismo, porque el contexto lo es todo. Bitcoin se cotiza por encima de los $95,000. Repito, porque es fácil volverse insensible a estas cifras. $95,000 por Bitcoin. Hace unos años, la gente pensaba que 50,000 era la luna. Unos años antes, 20,000 se consideraba una locura, y ahora estamos por encima de los 95,000, manteniendo este nivel, avanzando, sin desplomarnos, sin ceder terreno. Eso en sí mismo es una señal. Es una señal de que la estructura de demanda subyacente de este mercado es fuerte. Es una señal de que los compradores siguen aquí, defendiendo, absorbiendo cada caída. Pero aquí es donde se pone interesante. Bitcoin no llegó a los $95,000 y se quedó allí quieto. Intentó subir. Se acercó a los $98,000. Probó ese nivel, lo tanteó, tocó la puerta y fue rechazado. Ese rechazo es importante. Nos dice algo sobre la estructura del mercado. Nos dice que los vendedores están esperando ahí arriba, que la resistencia es real, que hay un muro de oferta que los alcistas aún no han podido romper. Pero aquí está el detalle clave que separa a los aficionados de los profesionales. Bitcoin no se desplomó tras ese rechazo. No se desplomó a 90,000 u 85,000. No desencadenó una cascada de stop loss y ventas de pánico. En cambio, retrocedió ligeramente y se estabilizó alrededor del rango de mediados de los 95,000. Se mantiene, se está comprimiendo, se está enroscando. Y ese comportamiento, esa acción específica del precio, es lo que necesitamos descifrar, porque nos dice qué viene a continuación. Cuando Bitcoin prueba un nivel de resistencia importante y no logra superarlo, suele haber dos resultados. El primero es una reversión brusca. El rechazo genera miedo. Los operadores impulsados por el impulso salen. Las posiciones largas apalancadas se liquidan. El precio cae en cascada, a veces violentamente, y el mercado se restablece a un rango inferior. Ese es el escenario bajista y ocurre constantemente en las criptomonedas. Todos lo hemos visto. Un fuerte impulso hacia la resistencia, un rechazo y luego una caída que elimina a los compradores tardíos. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. El segundo resultado es la consolidación. El rechazo no genera pánico. En cambio, los compradores entran en niveles más bajos, defienden el soporte, absorben la presión vendedora, y el precio se comprime en un rango cada vez más estrecho, acumulando energía, generando tensión, hasta que algo se rompe. Y cuando algo se rompe después de este tipo de compresión, el movimiento es explosivo. Ahí es donde estamos ahora mismo. Bitcoin está en modo de compresión, se está enroscando, y el próximo movimiento será significativo. Hablemos de la estructura técnica, porque aquí es donde los aficionados se pierden y los profesionales se enriquecen. Bitcoin se mantiene por encima de un rango muy específico, $94,500 a $95,000. No es un número aleatorio. Es una banda de soporte que se ha probado varias veces en los últimos días. Cada vez que Bitcoin cae hacia este nivel, aparecen compradores.
Cada vez que amenaza con romper por debajo de 95.000, la demanda absorbe la oferta. Esto es lo que llamamos un nivel de defensa. Es una línea en la arena. Es donde los alcistas han decidido establecer su posición. Y mientras Bitcoin se mantenga por encima de este rango, la estructura técnica sigue siendo constructiva. Constructiva significa alcista. Significa que la tendencia sigue intacta. Significa que el camino de menor resistencia sigue siendo alcista, incluso si no estamos subiendo ahora mismo. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Los niveles técnicos solo son válidos hasta que dejan de serlo. El soporte se mantiene hasta que se rompe. Y si Bitcoin perdiera esta banda de soporte de 94.500 a 95.000, si rompiera por debajo con convicción, con volumen, con un impulso bajista creciente, entonces toda la estructura cambia. Una ruptura por debajo de 95.000 indicaría que los compradores están perdiendo el control, que la defensa ha fallado, que los vendedores están tomando el control. Y una vez que ese nivel se rompe, la siguiente zona de soporte es significativamente más baja. Estamos hablando de $92,000, tal vez incluso más bajo. Eso es una caída del 3 al 5% desde los niveles actuales, lo que en términos de Bitcoin es una sacudida, un reinicio, una descarga que liquidaría muchas de las posiciones largas tardías y prepararía una posible reentrada a mejores precios. Así que el nivel de 95.000 es crítico, es la línea entre la continuación y la corrección, y ahora mismo se está manteniendo. Ahora hablemos del lado positivo, porque ahí es donde está la verdadera oportunidad. Bitcoin se acercó a los $98,000 recientemente. Estuvo cerca. Tocó los 98.100 en algunas plataformas de intercambio, pero no pudo mantenerse. Los vendedores intervinieron, la resistencia se activó y el precio volvió a caer. Ese nivel de resistencia, esa zona de 98.000, es ahora el campo de batalla clave. Es la puerta que los alcistas necesitan atravesar si quieren desbloquear el siguiente tramo alcista. Y he aquí por qué ese nivel es tan importante. 98.000 no es solo un nivel técnico, es un nivel psicológico. Está a una distancia de ataque de $100,000. Y 100.000 es la barrera psicológica definitiva para Bitcoin. Es una cifra de 6 cifras. Es un hito, es un titular. Es el tipo de cifra que genera miedo a perderse algo, FOMO, en los minoristas, que desencadena la cobertura mediática, que hace que quienes han estado esperando de repente quieran comprar. Así que este es el escenario que los alcistas están observando. Si Bitcoin logra recuperar los 98.000, si logra superar ese nivel y mantenerse, si logra convertir los 98.000 de resistencia en soporte, entonces la puerta se abre a los 100.000 y más. Esa es la tesis alcista. Ese es el escenario de continuación. Y está respaldado por varios factores subyacentes a los que la mayoría de la gente no presta atención. Primero, los flujos institucionales. Estamos viendo entradas continuas en los ETF de Bitcoin. Estamos viendo la acumulación de grandes billeteras. Estamos viendo la caída de los saldos de los exchanges, lo que significa que Bitcoin está siendo transferido de los exchanges a almacenamiento en frío, reduciendo la oferta disponible para operar. Cuando la oferta disminuye y la demanda se mantiene constante o aumenta, el precio sube. Eso es economía básica, y los datos en cadena muestran exactamente esa tendencia. En segundo lugar, el entorno macroeconómico está cambiando. Vemos que los bancos centrales pausan las subidas de tipos. Vemos datos de inflación que siguen elevados, pero no se aceleran. Vemos preocupación por la deuda, la devaluación de la moneda y la estabilidad a largo plazo del dinero fiduciario. Y en ese entorno, Bitcoin se considera cada vez más no como una apuesta especulativa, sino como una cobertura estratégica, una reserva de valor, como oro digital. La narrativa está cambiando de Bitcoin es arriesgado a no poseer Bitcoin es arriesgado. Y ese cambio de narrativa atrae a un tipo diferente de comprador. No al operador que busca una inversión rápida, sino al inversor que busca exposición a largo plazo. Ese tipo de demanda es más persistente. No vende por pánico ante una caída del 5%. Se acumula, se mantiene y crea un piso bajo el mercado. En tercer lugar, los indicadores de impulso técnico no se han roto. Sí, Bitcoin fue rechazado en 98.000. Pero este rechazo no rompió la tendencia alcista. La estructura sigue intacta. Se siguen formando mínimos más altos.
Las medias móviles siguen ofreciendo soporte. El mercado sigue en fase alcista. Simplemente se está deteniendo. Simplemente se está consolidando. Y la consolidación tras un movimiento fuerte es saludable. Permite al mercado digerir las ganancias, sacudirse las manos débiles y construir una base para la siguiente etapa. Lo peor que puede pasar en un mercado alcista es un movimiento vertical sin retrocesos, porque eso es insostenible. Conduce a máximos explosivos y correcciones brutales. Lo que estamos viendo ahora es un avance más mesurado y sostenible, y eso, de hecho, es más alcista a largo plazo. Pero no endulcemos los riesgos, porque la gestión de riesgos es lo que distingue a los supervivientes de las víctimas en este mercado. El escenario alcista depende de que Bitcoin mantenga el soporte y finalmente rompa la resistencia. Si eso no sucede, si el soporte falla, si el nivel de $95,000 se rompe, entonces estamos viendo un panorama diferente. Una ruptura por debajo de $95,000, especialmente con volumen, indicaría que los compradores están agotados, que el impulso ha cambiado, que los vendedores tienen el control. Y en ese escenario, el siguiente movimiento es a la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, el siguiente nivel de soporte lógico está alrededor de los $92,000. Ahí es donde ocurrió la consolidación anterior. Ahí es donde los compradores intervinieron antes. Si $95,000 falla, $92,000 es la siguiente línea de defensa. Y si $92,000 falla, entonces podríamos ver una corrección más profunda hacia $88,000 o incluso más abajo. Ahora bien, ¿significa eso que Bitcoin va a desplomarse? No. Significa que el mercado está en un rango y los rangos eventualmente se rompen. La pregunta es ¿en qué dirección? Y ahora mismo estamos en el punto de inflexión. Estamos en el momento en que el mercado está decidiendo. ¿Seguiremos subiendo o retrocederemos y reiniciaremos? Y la respuesta a esa pregunta estará determinada por lo que suceda en estos dos niveles clave, 95,000 a la baja y 98,000 al alza. Ese es el campo de batalla. Ahí es donde se libra la guerra, y el bando que gane esta batalla determinará el próximo gran movimiento de Bitcoin. Entonces, ¿qué deberías estar observando? ¿Cuáles son las señales que te indicarán en qué dirección se romperá esto? Primero, observa el volumen. El volumen te dice sobre la convicción. Si Bitcoin rompe por encima de 98,000 con un volumen fuerte, eso es una señal alcista. Significa que los compradores están entrando con tamaño. Significa que la ruptura es real. Pero si Bitcoin rompe por encima de 98,000 con un volumen débil, eso es una ruptura falsa, es una trampa. Es probable que falle y se revierta. Lo mismo aplica a la baja. Si Bitcoin rompe por debajo de 95,000 con un volumen fuerte, eso es una señal bajista. Significa que los vendedores están abrumando a los compradores. Pero si rompe por debajo con un volumen bajo, podría ser solo una búsqueda de stop, una toma de liquidez, y el precio podría recuperarse rápidamente. En segundo lugar, observe el libro de órdenes y su profundidad. Si observa el libro de órdenes de las principales bolsas, podrá ver dónde se encuentran los grandes muros de compra y venta. Si hay un muro de compra masivo en 95,000, eso indica que los compradores están defendiendo ese nivel agresivamente. Si ese muro se rompe, es una señal de alerta. De igual manera, si hay un gran muro de venta en 98,000, esa es la resistencia que debe superarse. Si ese muro comienza a diluirse o se compra, es una señal alcista. El libro de órdenes le ofrece una visión en tiempo real de la dinámica de la oferta y la demanda, y puede brindarle señales de alerta tempranas antes de que se muevan los precios. En tercer lugar, observe las tasas de financiación y el interés abierto en los mercados de futuros. Las tasas de financiación le indican el sentimiento de los operadores apalancados. Si las tasas de financiación son extremadamente positivas, significa que demasiadas personas tienen posiciones largas con apalancamiento y el mercado es vulnerable a una contracción de posiciones largas. Si las tasas de financiación son negativas, significa que las personas están vendiendo en corto y el mercado es vulnerable a una contracción de posiciones cortas. En este momento, las tasas de financiación son relativamente neutrales, lo cual es realmente saludable. Significa que el mercado está equilibrado. Pero si las tasas de financiación suben en cualquier dirección, es una señal de que el mercado se está sobreextendiendo y podría estar a punto de una reversión. El interés abierto le indica la cantidad de apalancamiento en el sistema. El aumento del interés abierto con el aumento del precio es alcista.
El aumento del interés abierto con el precio decreciente es bajista. El interés abierto decreciente significa que los operadores están cerrando posiciones, lo que generalmente ocurre después de un gran movimiento e indica consolidación. En cuarto lugar, observe el dominio de Bitcoin. El dominio de Bitcoin es el porcentaje de la capitalización total del mercado de criptomonedas que representa. Cuando el dominio de Bitcoin está al alza, significa que el dinero fluye hacia Bitcoin en relación con las altcoins. Esto suele ocurrir en entornos de aversión al riesgo o cuando Bitcoin lidera el mercado al alza. Cuando el dominio de Bitcoin está a la baja, significa que el dinero fluye hacia las altcoins, lo que suele ocurrir en entornos de aversión al riesgo o cuando Bitcoin está alcanzando su máximo. Actualmente, el dominio de Bitcoin se encuentra estable o ligeramente al alza, lo que sugiere que Bitcoin sigue siendo el refugio seguro dentro de las criptomonedas, y el dinero aún no está rotando agresivamente hacia las altcoins. Esto es una señal de que el mercado aún se encuentra en una fase liderada por Bitcoin, algo típico de las primeras etapas de un mercado alcista. Ahora hablemos de qué sucede si Bitcoin supera los 98.000 y se mantiene como soporte. Ese es el escenario con el que sueñan los alcistas, y con razón. Una ruptura limpia por encima de los 98.000, especialmente si se confirma con una nueva prueba donde los 98.000 se mantienen como soporte, desencadenaría una cascada de eventos. Primero, desencadenaría la cobertura de posiciones cortas. Muchos operadores han vendido Bitcoin en corto en los máximos, apostando por un rechazo y un retroceso. Si Bitcoin rompe al alza, esos vendedores se ven presionados. Tienen que comprar para cubrir sus posiciones, y esa compra impulsa el repunte. Segundo, desencadenaría compras de ruptura. Los operadores de impulso y los algoritmos están programados para comprar rupturas. Una vez que se supera un nivel de resistencia clave, se amontonan, creando una profecía autocumplida. Tercero, desencadenaría el miedo a perderse algo, FOMO. Los operadores minoristas que han estado observando desde la barrera, esperando la confirmación, comenzarían a comprar. Los titulares pasarían de Bitcoin rechazado en 98.000 a Bitcoin se dispara, apunta a 100.000. Y ese cambio de narrativa atrae a más compradores. El objetivo tras superar los $98.000 es bastante claro. $100.000. Ese es el siguiente nivel psicológico importante. Es una cifra redonda. Es un hito. Y está lo suficientemente cerca como para convertirse en un objetivo obvio. Una vez que Bitcoin supere los 98.000, el camino hacia los 100.000 está relativamente despejado. No hay mucha resistencia intermedia. Y una vez alcanzados los 100.000, la pregunta es si se mantiene o si se trata de un techo explosivo. Pero eso es un problema para nosotros en el futuro. Ahora mismo, la atención se centra en superar los 98.000. Por otro lado, hablemos de qué sucede si Bitcoin no logra superar los 98.000 y, en cambio, pierde el soporte de los 95.000. Este es el escenario bajista y es importante comprenderlo, ya que la gestión de riesgos implica prepararse para cualquier resultado. Si Bitcoin rompe por debajo de los 95.000 con convicción, el objetivo inmediato es el 92.000. Ese es el siguiente nivel de soporte. Es donde los compradores entraron antes y es donde probablemente intentarán defenderse de nuevo. Pero si el 92.000 falla, entonces estamos ante una corrección más profunda. La siguiente zona de soporte importante se encuentra entre los 88.000 y los 90.000. Eso representa una caída de aproximadamente el 7-8% desde los niveles actuales, lo que en términos de Bitcoin es una corrección saludable, no un desplome. Esto sacudiría las manos débiles, restablecería el mercado y potencialmente prepararía para otra racha alcista desde una base más sólida. La clave es entender que un retroceso no invalida el mercado alcista. Los mercados alcistas no suben directamente. Tienen correcciones, consolidaciones y periodos en los que el precio se mantiene lateral o incluso baja durante un tiempo. Lo que importa es la tendencia general. Y mientras Bitcoin registre mínimos y máximos crecientes en los marcos temporales más largos, la tendencia es alcista. Una caída a 92.000 o incluso a 88.000 seguiría estando dentro del contexto de una tendencia alcista, siempre que esos niveles se mantengan y el precio finalmente reanude su tendencia alcista. El peligro solo surge si empezamos a romper los niveles de soporte principales que definen la tendencia, que serían mucho más bajos, en el rango de 70.000 a 80.000. No hemos llegado a ese punto, ni siquiera estamos cerca de ese tipo de ruptura.
Así que aquí estamos. Bitcoin se mantiene por encima de los 95.000. Se está consolidando tras un intento fallido de superar los 98.000. Se está comprimiendo. Está ganando fuerza. Y el siguiente movimiento, sea cual sea su dirección, será significativo. Los alcistas defienden los 95.000. Los bajistas los 98.000. Y un bando va a ganar. El mercado resolverá este rango, ya sea al alza con una ruptura y un avance hacia los 100.000, o a la baja con una corrección hacia los 92.000 o menos. Esa es la configuración. Ese es el campo de batalla. Y si entiendes lo que está sucediendo aquí, si estás observando los niveles correctos, si estás gestionando tu riesgo, entonces estás posicionado para capitalizar cualquier ruptura. Lo que quiero que se lleven de esto es que el comportamiento actual de Bitcoin no es aleatorio, no es ruido, es el mercado trabajando en un punto de decisión, y en los puntos de decisión es donde se crean las mayores oportunidades. Quienes ganan dinero en los mercados son quienes pueden interpretar estas configuraciones, ver la estructura, identificar los niveles clave y tener la disciplina de esperar la confirmación antes de actuar. Ahora mismo no tenemos confirmación. Estamos en la mitad del rango. Pero la confirmación está por llegar. Llegará cuando Bitcoin supere los 98.000 o baje de los 95.000. Y cuando llegue esa confirmación, el movimiento será rápido. Si eres alcista, buscas una ruptura y te mantienes por encima de 98.000. Esa es tu señal para ser agresivo. Es entonces cuando la relación riesgo-recompensa es más favorable, porque tienes un nivel definido contra el cual gestionar el riesgo y un objetivo claro de 100.000. Si eres bajista o cauteloso, buscas una ruptura por debajo de 95.000. Esa es tu señal para tomar ganancias, reducir la exposición o incluso vender en corto si ese es tu estilo. Y si eres neutral, si no estás seguro de cómo va a ir esto, entonces esperas. Te quedas de brazos cruzados. No operas en la mitad del rango. Esperas la ruptura al alza o a la baja, y luego actúas con la confirmación. Lo peor que puedes hacer ahora mismo es operar con emociones. No te dejes llevar por el miedo a perderte posiciones largas solo porque Bitcoin mantiene el soporte. No vendas por pánico solo porque fue rechazado en 98.000. No operes en exceso en la zona media del rango. Espera a que el mercado muestre sus cartas. Espera la ruptura. Y cuando llegue, actúa con decisión. Así es como operan los profesionales. Así es como se sobrevive y prospera en un mercado como este. Bitcoin se encuentra en una encrucijada. Los próximos días, o quizás la próxima semana o dos, determinarán la dirección del próximo gran movimiento. ¿Llegaremos a los 100.000 y más, o retrocederemos para restablecer y construir una base para otro intento más adelante? Aún no sé la respuesta, nadie la sabe, pero sé interpretar las señales, sé qué observar, y sé que cuando este rango se rompa, la oportunidad será enorme para quienes estén preparados. Así que manténganse alerta, vigilen esos niveles, gestionen su riesgo, y estén listos para actuar cuando el mercado les dé la señal, porque el próximo gran movimiento de Bitcoin se avecina y separará a quienes entienden la estructura del mercado de quienes solo están adivinando. No se queden en el lado equivocado, estén listos, sean disciplinados y tengan paciencia. El movimiento se aproxima.